Bien, vamos a continuar con nuestro seminario de guerra espiritual, nivel 5, lección 7. Amén. Amén. La vez pasada vimos cuál es el espíritu de Coré, un espíritu de rebelión, un espíritu que habló mal de sus líderes, que habló con otros, se confabuló con otros líderes y otros miembros de la congregación para causar división, ¿verdad? Ahora vamos a ver el espíritu del Leviatán. En la guerra espiritual, en nuestra oración, yo creo que la próxima clase voy a ir dando de forma muy práctica y muy rápida el significado o cuál es la función de cada uno de estos espíritus. ¿Para qué? Para que tú en tu oración puedas atarlos, puedas enviarlos al abismo con la autoridad que Dios te delega, en el nombre de Jesús, como Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado, y para que dejen de atacar tu vida, tu familia, tus negocios. El espíritu de Leviatán, dice hijo del orgullo, eso es el significado. Orgullo fue el primer pecado, ya que la Biblia lo menciona en el libro de Ezequiel como el Luzbel, ¿verdad? Se llenó de orgullo y quiso subir y tomar el lugar de Dios. Por eso es el primer pecado, bueno, después del pecado de desobediencia de Adán y Eva, por supuesto. El espíritu de orgullo viene desde que Satanás pecó y su corazón se enalteció en contra de Dios. Fue el orgullo lo que lo llevó a la destrucción. Se encontró en el pecado de iniquidad y orgullo. Por esa razón Dios lo derribó de los cielos. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. En Ezequiel 28, si me quieren acompañar, en el verso 17, se sustenta esta enseñanza. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Entonces, fue desechado. Recordemos que los ángeles igual son creación de Dios. Los ángeles estuvieron antes de la creación del hombre con el Señor, cuando Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla de varias características que son similares a las de Dios, como en este caso, que somos tripartitos, que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Los ángeles, si ven en la Biblia, son espíritus, pero se pueden materializar, pueden tomar cuerpos de carne. En varias citas bíblicas hay esta situación. Y también pues tienen pensamientos y sentimientos, lo cual quiere decir que tienen un alma. Desde ese entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros ha sido controlado o influenciado por el espíritu del orgullo. Unos en mayor grado que otros. Uno de los efectos que provoca la acción de este espíritu es la ceguera mental. La palabra de Dios la llama espíritu de Leviatán, el rey de los soberbios. Eso quiere decir, ¿qué es el espíritu de Leviatán? Significa rey sobre los hijos de orgullo. Cuando una persona es controlada o influenciada por el espíritu de orgullo o Leviatán, presenta tres características principales. Yo te sugiero que anotes para que tengas en cuenta qué significa y cuáles son las características de este demonio, para que tú lo identifiques y puedas atarlo y echarlo fuera de tu vida. Amén. Amén. El primero es la terquedad. Gente que no entiende, le dice las cosas y no las quiere hacer, le vuelves a decir las cosas y no las hace, y así es su característica principal. La obstinación. La segunda es dureza de cerviz. ¿Qué es eso? El orgullo, el que no querer doblegarse, el no querer ceder.
Esa es la persona dura de cerviz. Recordemos cómo el Señor habla de que endurecería la cerviz del faraón. ¿Para qué? Para que no dejara ir al pueblo de Israel salir de Egipto, ¿verdad? Y entonces dice, yo endureceré su cerviz. ¿Qué quiere decir? Yo haré que no se quiera doblegar, que no se quiera humillar, que no quiera... ¿Para qué? Para mostrar el poder de Dios por medio de las plagas. Y la tercera característica es la dureza del corazón. ¿Qué es la dureza del corazón? Bueno, sentimiento hostil hacia las personas, apatía ante Dios y ante las demás personas, falta de compasión por los demás. ¿Amén? Amén. Como describe la Biblia al espíritu de Leviatán, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Matará al dragón que está en el mar. Isaías capítulo 27, verso 1, dice lo siguiente: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz. Entonces, ¿cómo es conocida ahí en la Biblia? Como serpiente veloz. Leviatán, serpiente tortuosa. ¿Qué es tortuosa? Alguien que produce tormento en las personas. ¿Amén? Amén. Matará al dragón que está en el mar. Leviatán regularmente es un demonio, pues que se hace presente es una de las manifestaciones del diablo en el mar, ¿ok? Esto es importante para los que vamos a trabajar allá en el mar, cerca de lo que son lagunas, ríos, mares. Es un lugar donde Él tiene potestad, así como hay potestades en la ciudad o en determinados países, hay potestades en el mar. Por ejemplo, la potestad de Persia, el príncipe de Persia es una potestad que domina en Persia hasta el día de hoy, desde los tiempos bíblicos. ¿Qué es el Leviatán? Una potestad que domina en los mares, en los ríos, en los lagos, etc. Dios formula preguntas en el libro de Job, capítulo 41, acerca del espíritu del Leviatán. A través de cada una de estas preguntas el Señor nos revela la naturaleza del Leviatán. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Eso lo dice en el capítulo 41 del libro de Job, del verso 1 al verso 2. O sea, quien diga que nosotros nos la pasamos viendo demonios, pues es que no ha leído la Biblia. Porque en la Biblia está hablando de esos demonios, y el nombre de esos demonios, y las actitudes de esos demonios. Porque muchas veces decimos, es que no sé de dónde me vienen los ataques, no sé de dónde me viene la maldición, no sé de dónde... pues porque no conoces la Biblia, y si la conoces, pasas por alto, primero, los demonios que son el enemigo principal de Dios, y por lo tanto tuyo. Lo que significan sus nombres, que es lo que ellos... la función que ellos tienen, y tercero, cuáles son las características que tienen por las actitudes que hacen. ¿De acuerdo? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Esta pregunta que Dios hace a Job es acerca de la inhabilidad del hombre para dominar por sí solo este espíritu. Nosotros los seres humanos no podemos sujetarlo con una soga ni atarle su quijada. La única manera de vencerlo es por medio de la ayuda de Dios, reconociendo en humildad que nada se puede hacer sin Jesús. O sea, en la guerra espiritual es importante que ni te sientas el único que puede, ni que te sientas todopoderoso, ni que sientas que tú sí puedes, sino que sepas y tengas claro que es el Señor Jesucristo al que sirves y el que mora en ti, el que lo hace. ¿Amén? Amén. La única manera de vencerlo es por medio de la ayuda de Dios, reconociendo en humildad que nada se puede hacer sin Jesús. El comienzo de la humildad es reconocer nuestras limitaciones. En una liberación
Yo recuerdo que el demonio me dijo, ¿tú quién eres? Cuando yo le dije que se saliera del cuerpo de la persona. Le dije, yo soy Israel, siervo de Dios. Y me dijo, tú no eres nadie. Así me lo dijo. Y entonces le dije, yo no soy nadie, pero el que mora en mí es tu Señor. Y en el nombre del que mora en mí, que es el Señor Jesucristo, te ordeno que salgas. Y salió. Entonces tenemos que reconocer que no somos nosotros. Opera el poder de Dios a través de nosotros. No es que nosotros seamos muy chichos, no es que sepamos mucha Biblia, no es que yo ore mucho, no, es que creo en Dios y conozco la Escritura y por eso hago valer la Escritura y confío en el poder de Dios. Amén. Amén. La persona orgullosa no depende de Dios para vivir y hacer las cosas en su vida, sino que se basa en sí misma para obtener lo que quiere. Una persona influenciada por este espíritu no considera la oración como algo importante. Hemos encontrado que el espíritu de Leviatán o de orgullo es un obstáculo para la oración. Hay personas que tienen dificultad para orar porque están bajo la influencia del Leviatán. Gente que sabe que debe orar y no lo hace. Gente que puede orar en casa un tiempo y no lo hace. Gente que antes de salir a trabajar debería de orar y no lo hace. Entonces, es obvio que está influenciada por este demonio. A veces hasta se quedan dormidas, como una manifestación de este espíritu. La gente orgullosa no ve ni siente la necesidad de orar. Las personas humildes reconocen la necesidad de buscar a Dios y de orar porque saben que sin Él no pueden vivir. Sin embargo, los orgullosos toman decisiones sin buscar la voluntad del Señor en oración, pues no lo consideran necesario. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10, versículo 4. ¿Qué nos dice el Señor? Bíblicamente sustentado. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Una persona que no busca a Dios, dice el Salmo 10, versículo 4, es mala. Es una persona mala, altiva. Cree que las puede solo. Cree que todo lo que tiene ha sido por su esfuerzo, que por su suerte, que por su trabajo. Esa clase de personas dice, yo no necesito a Dios, yo puedo solo, yo he salido solo adelante. Esa persona no es más que una persona que está influenciada por un demonio de orgullo, en este caso este demonio de Leviatán. A las personas orgullosas se les hace difícil aceptar pedir ayuda y a menudo hablan en un tono duro. Les cuesta recibir de la gente regalos o hasta favores pequeños. No, yo cómo voy a usar eso, ya está usado. ¿Cómo mis hijos van a usar ropa usada? ¿Y cuál es el problema? Si la ropa está buena y eres tantito humilde, no tiene nada de malo. Ese orgullo, eso es soberbia. ¿Cómo a mí me van a decir qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo alguien me va a enseñar a mí a hacer mi trabajo? Eso es orgullo. Siempre vamos a aprender de otra persona. Yo aprendo de otras personas. Por eso fuimos al Congreso. ¿Por qué? Porque hay otros pastores que predican y necesitamos también los pastores recibir, aprender, y aprendimos mucho. El orgullo se convierte en un obstáculo para las personas que entran en un pacto de amistad o una relación íntima. Las personas bajo la influencia del espíritu de orgullo trabajan solos. En otras palabras, sin cobertura ni bajo autoridad alguna. Yo cuando llegué a México quise trabajar así, que nadie me diera cobertura, yo las puedo solo. Yo no necesito cobertura de nadie. Casi yo me sentía la cobertura de todos, ¿verdad? Hasta que Dios me empezó a mostrar que yo, igual que todos los demás, necesito tener a alguien por encima de mí, una autoridad, alguien a quien dar cuentas, alguien a quien pedir oración, alguien a quien pedir consejo. Y hay muchas iglesias así, que dicen, no, es que yo soy la iglesia, hasta le ponen pentecostal independiente.
O sea, no pertenecen a ningún movimiento. Y todavía se ufanan de su orgullo, siendo que es una casa sin techo, sin cobertura. Cualquier cantidad de animales, en este caso de espíritus malos, se meten a esas iglesias. ¿Por qué? Porque no hay cobertura. Así es, hermano, que si tú estás en una iglesia de esas y quieres ser independiente para que nadie te diga qué hacer, para que nadie te mande, para no diezmarle a un obispo o a un apóstol o como le quieras llamar, entonces tú estás infestado de ese demonio. En repetidas ocasiones vemos divorcios, destrucción de noviazgos causados por la influencia del espíritu de Leviatán, que hace que las personas no perdonen ni se humillen, prefiriendo así romper el pacto matrimonial de noviazgo o amistad. ¿Por qué? No, yo cómo le voy a pedir perdón, que me pida perdón él. ¿Tú por qué te vas a humillar? Déjalo que ella venga y que se humille, o déjalo que él venga y te pida. Los mismos padres enseñamos muchas veces eso. ¿Por qué? Estamos transmitiendo el demonio que nos ha afectado en la vida a nuestros hijos, en lugar de decirle, no, pues sé humilde y perdona, como Dios nos enseña. El orgullo ciega a la persona, impidiendo que reciba y camine en el pacto que tiene a través de la sangre de Jesús. Algunas personas no tienen revelación de lo que es liberación, sanidad, prosperidad, fe y otras verdades que están en la Biblia. El libro de Job, capítulo 41, verso 4, dice: hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pacto con Dios. Un esclavo en Cristo es un creyente que sirve al pueblo, y si quieres servir, te puedes encontrar con que el orgullo te va a impedir someterte y servir a otros. Para poder servir, tanto en la iglesia, como en la escuela, como en el trabajo, donde sea, siempre tienes que someterte a personas de mayor autoridad. Si tú nunca estás dispuesto a someterte a otros, entonces quizás tengas este problema del exceso de orgullo, puesto que se requiere humildad para hacerlo. El orgullo siempre quiere estar por encima y en control. Una persona orgullosa quiere que todo el mundo se someta a ella y le sirva. Si tienes problemas para someterte y para servir, es porque tienes alguna influencia de Leviatán. Jesús es nuestro ejemplo de humildad, ya que Él se humilló y se hizo hombre por nosotros. Siempre Él se sujetó al Padre. Dice: yo no hago más que lo que mi Padre me dice. ¿Qué es eso? Sujeción. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Porque tenía pecado? No, porque se sujetó a las normas que Él mismo puso como Dios. ¿Por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? Y es un mandamiento para todas las iglesias. Aquí no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es una enseñanza de humildad, de romper el orgullo que tanto daño nos ha hecho como sociedad. Jesús, siendo Dios, lo hizo con sus discípulos. ¿Por qué nosotros no habríamos de hacerlo? El orgullo te dará batalla en todo lo que hagas. Un consejo importante: nunca te metas en contienda con una persona orgullosa, porque siempre habrá discusión, debido a que la contienda es parte de su vida. O sea, la gente orgullosa es gente peleonera. Es algo que lleva por dentro, y su satisfacción es ver humillada a la persona que se atreva a oponérsele. O sea, es gente que está acostumbrada a contender con otros y siempre va a querer ver humillado a aquel que se oponga a lo que él quiere, a lo que él piensa o a lo que él dice. Toda persona contenciosa es orgullosa. La palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, anótenlo por favor. ¿Por qué? Porque siempre el Señor va a resistir a la gente soberbia. Los va a tener así de lejitos. No los va a dejar que sientan su amor y su presencia. Sin embargo, da gracia a los humildes, aquellos que son capaces de someterse, de humillarse, de aprender de otros, de seguir la dirección de Dios. Le va a dar gracia. ¿Qué es gracia?
favor inmerecido. Le va a conceder favores que aunque él no merezca o ella no merezca, él se los va a conceder por el simple hecho de ser humilde. Recordemos, me viene a la mente un ejemplo en Salomón, cuando le dice: por cuanto no me pediste riquezas, ni que ponga tus enemigos debajo de tus pies, sino me pediste sabiduría, el día de hoy te doy sabiduría, pero también te doy riquezas. O sea, Dios le complace a la gente que no está, en este caso, pidiendo riquezas, que no está pidiendo poder, que no está pidiendo la puerta, o sea, la venganza de sus enemigos, sino que simplemente pide sabiduría. ¿Para qué? Pues para ser una mejor persona, ¿verdad? Lo que nos está diciendo esta escritura es que Dios se resiste como un general para no dejar avanzar a una persona que sea orgullosa en ninguna área de su vida, y como resultado le va mal en todo. Algunos se preguntan: ¿por qué me va mal en mis finanzas? ¿Por qué me va mal con mis hijos y mi cónyuge? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué siempre algo me sale mal? Siempre que hago algo me sale mal. La respuesta a estas preguntas es que hay un general que lo está resistiendo, y este general es Dios mismo. O sea, Dios te está resistiendo mientras seas orgulloso, orgullosa, y no seas humilde. Dios te va a estar resistiendo. Job 41:15 dice: la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El espíritu de Leviatán u orgullo se cubre con otros espíritus para protegerse a sí mismo de los ataques. Estos espíritus funcionan como escudos para volverlo impenetrable. Escucha, esto es muy profundo. Quien leyera esta cita jamás imaginaría el contexto tan profundo que tiene en la guerra espiritual. El espíritu de Leviatán u orgullo se cubre con otros demonios, otros espíritus inmundos, para protegerse a sí mismo de los ataques. Estos espíritus funcionan como escudos para volverlo impenetrable. Estos demonios que lo protegen son con los que se tiene que lidiar primero. O sea, para llegar a ese espíritu de Leviatán, vas a tener que lidiar antes con otros demonios que tienen las personas. ¿Cuáles son? Para luego echar fuera el espíritu del Leviatán. Algunas personas no pueden recibir santidad porque su reino está protegido con escudos. Por ejemplo, algunas personas influenciadas por este espíritu de orgullo se protegen con espíritus de rechazo, lujuria, inseguridad, vergüenza, temor y otros. O sea, si tú sabes que vas a liberar a una persona que tiene el demonio de Leviatán, es probable que antes o ese mismo Leviatán tenga que echar fuera la lujuria, el rechazo, la inseguridad, la vergüenza y el temor. Todos estos demonios se encuentran en una persona que tiene espíritu de orgullo. Algunas veces las personas dan razones por las cuales son orgullosas. Todo el tiempo están levantando paredes para no dar amor ni darle el corazón a nadie. Lo más terrible de todo esto es que la persona que tiene el espíritu de Leviatán está tan cegada que no se da cuenta de que es orgullosa. Estas razones provienen de los espíritus escudo de Leviatán, o sea, los que acabamos de mencionar. Hago un repaso rápido. Lujuria, rechazo. Una persona orgullosa rechaza, ¿verdad?, a los demás porque siente que no son igual que él o ella. Lujuria, bueno, cree que es galán o cree que es muy hermosa y cree que a todos los seduce con su belleza, ¿verdad? Vergüenza, inseguridad. Inseguridad cree, pues, que todo el mundo lo engaña o que todo el mundo le hace daño. Y vergüenza, temor. ¿Temor de qué? Pues de las demás personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensa que todos son como él. Por ahí han dicho, ¿verdad?, que dice que el león cree que todos son de su condición. Todos estos demonios o todos estos espíritus se encuentran en una persona que tiene espíritu de orgullo. Algunas veces las personas dan razones por las cuales son orgullosas.
Todo el tiempo están levantando muros para no dar amor ni darle el corazón a nadie. Lo más terrible de todo esto es que la persona que tiene el espíritu de Leviatán está tan cegada que no se da cuenta de que es orgullosa. Estas razones provienen de los espíritus escudo. Luego compartiré un estudio de escudos de victoria en victoria, que están ejerciendo su tarea de protegerlo. La persona que está protegida por el espíritu de Leviatán es impenetrable, no se puede llegar a su corazón, y si por casualidad se llegase a tocar su corazón, pronto se alejarán argumentando razones para tal alejamiento, razones que siempre son producto de su orgullo. Son gente que no se deja querer. Tú tratas de amarlas, de mostrarles el amor de Cristo, y siempre se van a salir por la tangente, siempre van a tener ese escudo precisamente. No es que yo me hice así por la vida, no es que ya me han dado muchos golpes la vida y yo por eso soy como soy, no es que ya, ¿sí me explico? Es gente que se pone escudos para no dejar, ni dejarse amar, ni amar a las demás personas. Trabas. Dios mismo tiene que romper ese corazón a través del padecimiento y del dolor para poder penetrar esa coraza. Es gente que regularmente es tratada con Dios de una manera muy dura para romper por medio del dolor. O sea, el dolor es una herramienta que Dios usa, y el sufrimiento para romper esa dureza en el corazón de esas personas. Fíjense nada más. Por eso no es bueno juzgar. Cuando una persona le está yendo muy mal, es probable que Dios esté tratando con ella para romper esa dureza en su corazón y poder penetrar y transformarla. ¿Amén? Amén. Hazte esta pregunta: ¿algún área de mi vida es impenetrable? ¿Que la estoy cubriendo de alguna manera? El poder del Leviatán es roto solamente cuando echamos fuera aquellos espíritus que lo protegen. ¿Amén? Amén. Bueno, espero que te haya sido de edificación, que repases esto y lo puedas enseñar a otros. Es la lección 7 del nivel 5 de guerra espiritual. Nos vemos en la próxima emisión. Que Dios los guarde.